están mirando todas estas chicas? Es otro de los secretos, por ejemplo, que hay aquí en la Plaza Mayor, es la estatua del Neptuno. Que mira, Ana, ponte aquí y a ver, dime qué ves. ¿Ves algo que te llama la atención? Hombre, a ver, pues veo que el escultor, desde luego, era generoso. Pues sí, generoso y travieso, porque bueno, uno de los secretos que tiene la estatua de Neptuno es que dependiendo de la esquina en la que te pongas a verla, tiene unos genitales pues generosos. La historia del Neptuno es que tenía unas partes íntimas normales, pero el artista quería demostrar que tenía más poder que la Iglesia y dependiendo de la esquina en la que tú te pusieses, pues digamos que lo veías con una dimensión diferente. Pero el artista se salió con la suya. Se salió con la suya, sí, sí. Para los boloñeses el Neptuno es un símbolo. ¿Y la gente sabe de esta historia? Bueno, pues en teoría sí, vamos a preguntarle, por ejemplo, a esta Vale. chica. Hola, ¿os puedo hacer una pregunta? ¿Vosotros sabéis qué historia tiene la estatua de Neptuno? No, no lo sabemos. No, ¿y sabéis que si os ponéis desde esta esquina tiene como una imagen diferente? Pues mira, las vamos a poner en esta esquina a ver si lo descubren ellas solas. Cuéntales que es un secreto del escultor. Este es uno de los 7 secretos que hay en Bolonia. Es un gioco óptico. ¿Qué opinan?